Hola Juanes, en esta ocasión voy a tocar el tema de análisis de velocidades en mecanismos a través del método del triángulo de velocidades. Entonces, primero estudiamos, la síntesis de los mecanismos. Queríamos conseguir que el mecanismo pudiese alcanzar ciertas posiciones. Entonces, una vez garantizamos que el mecanismo alcance las posiciones deseadas a través del proceso de síntesis, el siguiente paso es determinar las velocidades de todos los eslabones y puntos de interés del mecanismo. Es necesario conocer todas las velocidades en el mecanismo o máquina, tanto para calcular la energía cinética como para determinar las aceleraciones de los eslabones que se requieren para calcular la fuerza dinámica. Existen muchos métodos para hallar las velocidades en los mecanismos. Aquí se examinarán solo el método gráfico por triángulo de velocidades. Para ello, lo primero que debemos de analizar es el concepto de velocidad. Y vamos a revisar el siguiente caso. Hay un eslabón generado entre el punto A y el punto P, un eslabón rígido, un cuerpo rígido. En este momento está en rotación pura, tiene una velocidad angular W y tiene una distancia radial entre el punto A y P de R de PA. Entonces, en este mecanismo se identifican dos tipos de velocidades. Y la velocidad se define como la tasa de cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, la posición R es la cantidad vectorial como lo es la velocidad. La velocidad puede ser angular o puede ser lineal. La velocidad angular será denotada por W y la velocidad lineal como V. Miren aquí que la velocidad angular se define como la variación del ángulo con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Y se define en qué? En unidades de radianes por segundo. Para todos los cálculos que se van a hacer en este curso de mecanismo, cualquier velocidad que entreguen que no esté en radianes por segundo debe ser llevada a esa unidad. O sea, debemos de pasarla de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces, la velocidad angular, W, dice, la magnitud del vector velocidad angular se define como la rapidez de cambio respecto al tiempo de la orientación angular de cualquier recta en el cuerpo cuya dirección sea normal al eje de rotación. Entonces, es la rotación angular de un cuerpo cuyo eje es perpendicular al eje de rotación. Y cada vez que se genera una velocidad angular en un eslabón, se genera también una velocidad lineal. Por lo menos podríamos decir que el punto P tiene una velocidad lineal, porque él recorre cierta cantidad de distancia cada vez que se mueve una cantidad de ángulo. Entonces, la velocidad lineal del punto se define como V y esta velocidad tiene que medirse en metros por segundo. ¿De dónde sale metros por segundo? De multiplicar radianes sobre segundos por metro. Recuerden que el radio se mide en metros. Entonces esto será metros por segundo. La velocidad lineal de un punto es perpendicular al radio de rotación y tangente a la trayectoria del movimiento. Entonces es perpendicular, aquí forma 90 grados con el radio de rotación y es perpendicular al radio de rotación y es tangente a la trayectoria del movimiento. El movimiento es circular y esta flecha es tangente a esa circunferencia. Por consiguiente, el vector velocidad será girado 90 grados a partir del ángulo Q del vector de posición en una dirección dictada por el signo de la velocidad angular. Quiere decir, si la velocidad angular va en este sentido, pues entonces la velocidad lineal también tendrá que ir en este sentido. En este caso, este es el caso en el cual estudiamos un eslabón que tiene un punto A que es fijo.
Es decir, él no puede trasladarse para ningún lado. En este caso, la velocidad del punto A es básicamente cero. Solamente que el eslabón puede girar con respecto al punto A, pero el punto A no se puede mover. Quiere decir, la velocidad de A es cero. Entonces, existe un teorema de vectores que dice que tú puedes conseguir la velocidad de un punto cualquiera en un eslabón a partir de la velocidad de un punto en el eslabón que conozcas. Entonces, si nosotros decimos que la velocidad del punto A es igual a 0 y el punto A pertenece al eslabón y el punto P también pertenece al eslabón, entonces se puede decir que en forma vectorial se puede utilizar la ecuación esta, que la velocidad de dos puntos que pertenecen al mismo eslabón se puede determinar con esta ecuación. Esta ecuación es una suma vectorial. El vector P va a ser la suma del vector velocidad A más el vector velocidad P visto desde A. ¿Cómo es esto? Que esto no es una suma escalar. No podríamos decir que si este es 2 más 5, entonces BP será 7. No, es vectorial. Vectores, ¿por qué? Porque tienen magnitud y tienen sentido. Entonces, en este caso dijimos que la velocidad de A era igual a 0. Entonces resulta que en este caso, cuando la velocidad es igual a 0, pues entonces la velocidad del punto P viene siendo igual a la velocidad de P vista desde A. Entonces, en este caso también será igual a la velocidad de P. Y esa velocidad de P, ya dijimos, que es igual a ¿qué? A W por el radio de PA. Va a ser igual a W, la velocidad angular, por el radio entre P y A. ¿Cómo está definido aquí? Entonces aquí definimos que la velocidad de P de un punto que está girando con respecto a otro es simplemente la multiplicación de la velocidad angular por el radio. Esta viene siendo la magnitud, o sea, la magnitud del vector velocidad. Esta es la magnitud, ¿sí? Porque ya sabemos que la dirección es perpendicular al radio de rotación. Entonces aquí comenzamos a sentar ya las bases de lo que es el punto de partida para analizar los mecanismos. En todo mecanismo generalmente partimos de un eslabón que tiene una velocidad angular. Si tenemos esa velocidad angular, pues entonces, y tenemos el radio, pues podemos hallar la primera velocidad de ese eslabón. La situación en este caso es un poco diferente. Ahora vamos a analizar un eslabón que tiene un punto A, que tiene un movimiento, que tiene una velocidad, ya no es estático. Ya la velocidad del punto A no es 0, ya se está moviendo. El punto A se mueve, el punto A pertenece tanto al eslabón 2 como a este eslabón, podríamos llamar 3. Entonces él tiene un movimiento, tiene una velocidad, no es 0. Digamos que conocemos de la velocidad de A, conocemos todo, conocemos la magnitud y conocemos el sentido. Lo primero que pongo aquí va a ser magnitud y lo segundo va a ser sentido. Conozco ambos. Este eslabón se está moviendo con tal velocidad sobre el plano. Entonces podemos decir que de este vector conozco magnitud y sentido. Pero el eslabón pues también tiene una velocidad angular. Tiene una velocidad angular y tiene un radio y también tiene el punto P. Entonces, como tiene un punto P y un punto A que pertenecen al mismo eslabón, puedo utilizar la ecuación vectorial de diferencia de velocidad, que digo que la velocidad del punto P es la suma de la velocidad del punto A, esto es vectorial, más la velocidad de P vista desde A. Todos estos son vectores.
En ese sentido, ¿qué conocemos de la velocidad de P vista desde A? Sabemos que la velocidad de P vista desde A, como lo vimos anteriormente, la magnitud es W por el radio de PA. O sea que conocemos la magnitud, conocemos la magnitud y sabemos el sentido. ¿Por qué? Porque es perpendicular al radio RPA. Entonces tengo magnitud y sentido. Entonces si yo tengo dos vectores, que los voy a sumar en magnitud y sentido, resulta que el vector velocidad de P, que no conozco ni magnitud ni conozco el sentido, lo puedo hallar. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que todo, la velocidad de A yo la puedo hallar en metros por segundo, pues a través de... es un dato que conozco, digamos que son, 20 metros por segundo, ¿sí? Y a través de esta escala de velocidad, de una escala de velocidad cualquiera, que yo pueda trasladar una velocidad lineal en metros por segundo, pues yo la puedo convertir a una distancia en milímetros. Entonces, esa velocidad que está en metros por segundo, yo la voy a trasladar aquí en milímetros a través de una escala cualquiera. Esa escala se va a mantener para todas las conversiones. En este caso dije que era 2 metros por segundo, equivale a 2 milímetros. Entonces yo hago lo siguiente: traslado esta magnitud de velocidad que conozco y digo que equivale a tantos milímetros. Segundo, voy a trasladar la velocidad de P sobre A, que ya conozco la magnitud, esta magnitud que me da en metros por segundo. Yo a través de esta escala de velocidad la puedo convertir en milímetros. Entonces ya conozco la magnitud, cuántos milímetros son, pero ¿qué dirección tiene? Recuerden que como es una suma, yo tengo que sumar la velocidad de A la velocidad le tengo que sumar la velocidad de P vista desde A. Se suma a partir de aquí, pero se suma en la dirección paralela de la velocidad de PA. Es decir, esta línea y esta línea son paralelas, tienen la misma dirección. Ahora, tienen la misma dirección, ¿y qué magnitud va a tener? Aquí. Vamos a conocer la dirección y la magnitud, esto en milímetros. Ahora, a partir de conocer esta y esta velocidad, voy a encontrar este punto que está aquí. Y cuando uno el cero de velocidades, porque ¿qué sucede? Las velocidades de los puntos, las velocidades absolutas de los puntos sí se tienen que medir a partir del punto de origen. Entonces la velocidad de A tiene que partir del origen, la velocidad del punto P tiene que partir del origen, pero la velocidad de P vista desde A es una velocidad que va a ir desde P a. Entonces esta es la velocidad de P vista desde A. Cuando yo trazo la línea desde el punto origen hasta P, esa es la velocidad de P. Y aquí yo la mido en milímetros. La tengo en milímetros, pero con el factor de conversión yo la puedo convertir a metros por segundo. Entonces este es un método gráfico. Yo puedo conseguir la velocidad de un punto cualquiera del eslabón a partir de otro. Este concepto lo voy a ir ampliando con el siguiente ejemplo. Entonces se presenta el mecanismo que tiene el eslabón 1, que es el eslabón fijo, el 2, que viene siendo la manivela, el 3, que está formado por este triángulo de aquí, todo es un solo eslabón, el eslabón 3, el eslabón 4, que es esta barra que está aquí, este balancín, y nos dicen, dados los ángulos teta 2, teta 3, teta 4, es decir, la posición del mecanismo, y conociendo W2, conocida,
encuentre ¿qué? Encuentre W3, W4 y la velocidad del punto A y la velocidad del punto B y la velocidad de un punto C que está aquí, mediante métodos gráficos. Entonces, dada la configuración del mecanismo, conociendo las longitudes de los eslabones y los ángulos de posición y la velocidad inicial, encuentre todos los demás aspectos del mecanismo, es decir, las velocidades angulares y las velocidades reales de los mecanismos. Entonces, ¿cómo se comienza aquí? Bueno, siempre se comienza por el punto donde tengamos mayor información. El punto donde tenemos mayor información es el punto A. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el eslabón 2 tiene velocidad angular. Y además también conocemos la distancia O2A. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos conseguir la magnitud del vector velocidad A. Sabemos la magnitud, podemos saber cuántos metros por segundo es esa magnitud. Posteriormente, ¿qué dirección tiene esa velocidad? Bueno, sabemos que esa velocidad tiene que tener dirección perpendicular al radio O2A y que tiene que tener la misma dirección de la velocidad angular. Entonces, por eso es que la velocidad de A va en ese sentido, esta flecha va en ese sentido. Ahí está la velocidad de A. Ya conocemos la velocidad de A en metros por segundo. Esto está en metros por segundo. Ok. Segundo, el otro punto que nosotros podríamos analizar es el punto B. Recuerden que el punto B es un punto también que pertenece al eslabón 3. A pertenece al eslabón 2 y al eslabón 3. B pertenece al eslabón 3 y al eslabón 4. Es decir, B también pertenece al eslabón 3. Pero ¿qué se conoce qué se conoce de B? Se conoce que la dirección de B tiene que ir perpendicular, la velocidad de B, ya se conoce de la velocidad de B, ¿qué conozco? No conozco la magnitud, pero sí conozco la dirección. De la velocidad de A conozco la magnitud y conozco la dirección. Otra cosa es que yo tengo esta ecuación. Yo puedo hallar la velocidad del punto B a partir de la velocidad del punto A. Y dice, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B vista desde A. Porque son puntos del mismo eslabón. Entonces, ¿qué conozco de la velocidad de A? Tengo magnitud y tengo dirección. De la velocidad de B, ¿qué sé de la velocidad de B vista desde A? Bueno, conozco la dirección, sé que la dirección tiene que ser la dirección de la velocidad de B, no conozco magnitud, pero sí conozco la dirección, sé que tiene que ser perpendicular a la línea AB, tiene que ser perpendicular a la línea AB, entonces no tengo magnitud, pero sí tengo dirección. Y habíamos dicho que del punto B no conozco la magnitud, pero sí conozco la dirección. Entonces, con esta información ya se puede ir armando el triángulo de velocidades. ¿Cómo? De la siguiente forma. Primero que todo tenemos la velocidad de A ya pasada a milímetros. Esto es en milímetros. A través de esto, si tengo la velocidad en metros por segundo, con cualquier escala de velocidades, que tengo tantos metros por segundo, la puedo pasar a milímetros. Tengo tantos milímetros. Siempre partiendo desde el punto de origen, porque es una velocidad absoluta. Luego, lo que se va a proceder es a trazar la velocidad de B en la dirección de la velocidad de B, porque no conozco la magnitud. Bueno, lo que se hizo aquí fue sumar desde el punto final de B, trazar una línea que tenga la misma dirección de la velocidad de B vista desde A. Esta línea verde es paralela con esta. Entonces simplemente la sumo allí, pero no sé cuál es la magnitud. Sé que esa es la dirección.
Y luego voy a hacer lo siguiente, voy a trazar una línea que pase por el origen y que tenga la dirección de la velocidad de B. Tenga igual la misma dirección paralela de la línea PP, que es la dirección de B, que es perpendicular a esta de aquí, a la línea BA, BO4. Entonces, ¿qué sucede? Aquí sucedió algo, y sucede que aquí hubo un punto donde se cruzaron estos dos. Ese punto es el punto B. Y luego este es el punto A. Ya aquí ya se han definido cuál es la velocidad de B vista desde A y cuál es la velocidad de B. Entonces, esta velocidad de B en milímetros, ya la conocemos en milímetros, es gráfica. Si la tengo gráfica, a través de la KB, yo la convierto en metros por segundo. Aquí tengo tantos milímetros en velocidad de B vista desde A y la convierto a velocidad lineal en metros por segundo. O sea, ya a través del método gráfico ya conozco la velocidad de B. Ya la conozco. Conozco magnitud. Estas dos magnitudes que no se conocían, ahora sí se conocen. Otra pregunta que me están haciendo, ¿cuál es la velocidad angular del eslabón 3? Bueno, aquí hay una ecuación. Yo puedo decir que la velocidad de B vista desde A, esta no es más que la multiplicación de W3 por la distancia AB. Esta aquí. Y como yo ya conozco completamente la velocidad de B vista desde A, ya la conozco toda, su magnitud, ya la tengo de aquí, y también conozco la distancia AB del eslabón, pues entonces yo puedo calcular también W3. Lo mismo sucede con la velocidad de B. ¿Sí? La velocidad de B que viene aquí no es más que la multiplicación de ¿qué? La multiplicación de W4 por BO4. ¿Sí? Esa es una velocidad de B. La velocidad lineal es la velocidad angular W4 por la distancia BO4. Entonces ya yo tengo toda esta magnitud y tengo esta distancia del eslabón, pues entonces yo puedo hallar W4. Recuerden que eso W3 y W4 es en radianes por segundo. Es decir, se ha resuelto en forma, digamos, genérica, sin agregarle dimensiones ni valores, pero hay un procedimiento geométrico, gráfico que se puede hallar. Hay un procedimiento analítico, pero es más complejo y es mejor. A mí me parece que es mucho mejor el gráfico. Hay otra pregunta que dice, ya tenemos aquí W3, ya lo tenemos. Tenemos esta velocidad de B, ya se conoce. La velocidad se conoce. La W4 también se conoce. Entonces nos preguntan cuál es la velocidad de C. Es que C también pertenece al eslabón 3. Entonces también se puede aplicar la misma ecuación. ¿Sí? Se podría decir que la velocidad del punto C viene siendo igual a la velocidad del punto A más la velocidad de C visto desde A. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Ya yo conozco la velocidad de A en milímetros. La trazo desde el origen. Ya la conozco magnitud y dirección. La velocidad de C visto desde A es una velocidad que yo conozco la dirección porque es perpendicular a la distancia CA. Entonces tengo dirección y la magnitud de la velocidad de C sobre A pues también la conozco. ¿Por qué? ¿Por qué la conozco? Porque la magnitud de B, la velocidad de C visto desde A es W3
por la distancia CA. Entonces tengo la magnitud y la dirección. Entonces si yo tengo la magnitud y la dirección de estos dos vectores, pues entonces ya yo puedo hallar de la velocidad de C, que no conozco ni magnitud ni dirección, pues yo puedo hallarlo. Porque al trazar, al sumar desde este punto el vector velocidad de CA, que yo lo hallo aquí en metros por segundo, pero lo convierto a milímetros con KB, entonces yo trazo acá, yo trazo aquí la velocidad de C visto desde A en milímetros. Y consigo este punto. Este punto es el punto C, este punto es el punto A. Y cuando trazo entonces la línea que hay desde el punto origen hasta C, esa sería la velocidad de C. Ahí está la velocidad de C. Esa sería la velocidad de C, que la hallamos en milímetros. Pero como tenemos este factor de conversión, la escala de velocidad, pues entonces lo podemos convertir a metros por segundo. Entonces miren ahí cómo aparece la velocidad de C. Y aquí podemos hacer el mismo otro análisis, ¿sí? También podríamos decir que si yo conozco la velocidad de la magnitud y dirección de la velocidad de A, y tengo la magnitud y la dirección de la velocidad de B, y A y B pertenecen al mismo eslabón, yo podría hallar la velocidad de un punto C que no conozco. ¿Cómo? Bueno, resulta que yo podría decir lo siguiente, que la velocidad de C, bueno, primero que todo, la velocidad del punto B, sería cuestión primero calcular la velocidad del punto B. Bueno, en este caso se va a considerar el movimiento bidimensional de un eslabón no restringido, ilustrado en la figura, es decir, un eslabón que tiene los puntos A, B y C. Y se supone que se conocen las velocidades del punto A y las velocidades del punto B, y que se quiere determinar la velocidad del punto C y su velocidad angular. Entonces, igualmente, podríamos hacer el siguiente análisis. Podríamos trazar la ecuación vectorial, donde dice que la velocidad del punto B es la velocidad del punto A más la velocidad del punto B visto desde A. ¿Qué se conoce? Dijimos que se conocía la magnitud y la dirección de B, se conoce la magnitud y la dirección de A, pero no se conoce magnitud de la velocidad de B sobre A, pero sí se conoce la dirección. No se conoce nada de la velocidad de B vista desde A. Aunque yo podría decir que sí se conoce, porque esa magnitud de B vista desde A tiene que ser perpendicular a la distancia AB. Entonces sí se conoce. No se conoce la magnitud, pero sí se conoce la dirección. Entonces el procedimiento que se sigue en este caso es, como yo conozco la velocidad de A, pues yo la paso a milímetros, velocidad de A gráfica, tantos milímetros en la dirección de la velocidad de A. Trazo la velocidad de B en milímetros gráfica desde el punto 0. Y ya tenemos entonces el punto B y el punto A. Entonces, el vector o la línea que pasa entre B y A, esa va a ser la velocidad de B vista desde A. Y tiene que ser paralela a esta que está aquí. O sea,
perpendicular a la línea AB. Entonces aquí ya la hallamos en milímetros, gráfica, y recuerden que con la escala de velocidad, pues yo la paso a una escala de metros por segundo, la puedo pasar a metros por segundo, y bueno, como ya tengo la magnitud de la velocidad de B vista desde A, y ya yo sé que esa magnitud es que esa magnitud de B vista desde A es simplemente la multiplicación de W por R de BA. Entonces, como yo conozco ya el radio o la distancia entre A y B, simplemente yo puedo despejar W. Entonces ya en este caso ya yo estaría calculando W en radianes por segundo. Y aquí también se puede hallar de otra manera la velocidad del punto C, conociendo en forma gráfica, no calculando el W, no calculando la velocidad angular, sino de método netamente gráfico, porque si yo conozco estas dos ecuaciones, la velocidad de C yo la puedo hallar a partir del punto A, y dice que la velocidad de C es la velocidad de A más la velocidad de C visto desde A, pero la velocidad de C también yo la puedo hallar a partir del punto B, y la velocidad de C también va a ser la velocidad de B más la velocidad de C vista desde B. Entonces miremos lo siguiente. ¿Qué se conoce de la velocidad de A? Se sabe que se conoce magnitud y dirección. De la velocidad de B, magnitud y dirección. De la velocidad de C visto desde A, se conoce la dirección. ¿Por qué? Porque tiene que ser perpendicular a la velocidad, a la distancia, a la línea CA. ¿Y qué se conoce también de velocidad de C vista desde B? Pues también se conoce la dirección, porque esta velocidad de C vista desde B tiene que ser perpendicular a la línea CB. No se conoce magnitud, pero sí se conoce dirección. Y con esta información ya es suficiente para poder calcularlo en forma gráfica. Recuerden que estas velocidades en metros por segundo se pasan a milímetros. Entonces, desde el origen se traza esa línea en milímetros con la dirección de BA. También se traza la línea de la velocidad de B en milímetros. A la velocidad de A le voy a sumar la velocidad de C vista desde A en esa misma dirección. Voy a trazar una línea como esta que pase por aquí. Una línea que no tiene todavía una magnitud, solamente una dirección. Y a partir del vector B, a partir del punto B, voy a trazar una línea que pase por aquí y que tenga la dirección de la velocidad de C vista desde B. Entonces, cuando hago eso, voy a encontrar este punto. Este punto va a ser el punto C. Y ya cuando trazo un vector que va desde el origen hasta C, esa es la velocidad de C. La velocidad de C en milímetros gráfica, que la puedo pasar luego a un valor de metros por segundo, siempre utilizando la misma escala de velocidades. Bueno, jóvenes, hasta el momento pues les he explicado los fundamentos de el cálculo o la determinación de las velocidades de diferentes puntos en un eslabón a través del método del triángulo de velocidades. Espero que les sea útil.